Muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que celebramos este año en conmemoración de un aniversario que también nos parece fundamental, que es el 10º aniversario de la Ley de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. En torno a estos dos aniversarios hemos organizado desde el IAM una agenda de actos, siendo el acto central el primer Congreso sobre Violencia contra las Mujeres que se va a celebrar en Zaragoza los días 23 y 24. Quiero agradecer también que me acompañe en esta mesa la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, reiterando y reafirmando el compromiso de la Federación y el suyo propio en la creencia de que el papel de las entidades locales en la prevención de la violencia contra las mujeres es fundamental y esencial. El machismo es un factor de riesgo para todas las mujeres y la violencia que origina continúa perpetuándose en nuestras sociedades. Hoy les presentamos el informe sobre violencia contra las mujeres en Aragón que elabora el Instituto Aragonés de la Mujer con motivo del 25 de noviembre y que contiene los datos sobre violencia contra las mujeres en nuestra comunidad en lo que va de año. Hasta septiembre de 2017 hemos recibido en nuestro teléfono 24 horas de atención a mujeres que sufren violencia en Aragón, el 900-504-405, el mismo que activa todos los protocolos en materia de atención integral a mujeres que sufren violencia en nuestra comunidad, 3.096 llamadas frente a las 2.952 que recibimos el año pasado en el mismo periodo. En el primer semestre de 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se han efectuado 1.901 denuncias y se han dictaminado 393 órdenes de protección. En el mismo periodo, en 2016, se habían efectuado 1.433 denuncias y dictaminado 406 órdenes de protección. Con relación a nuestra red de recursos de atención integral para mujeres víctimas de violencia y para sus hijos e hijas, disponemos de asesorías sociales, psicológicas, jurídicas y laborales. En la asesoría social hemos trabajado durante el presente año con 892 mujeres, en la asesoría psicológica con 800 mujeres, en la jurídica con 236 y en la laboral con 106 mujeres que habían sufrido alguna manifestación de violencia por género. En nuestra red de alojamientos alternativos, que se componen de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados, este año, en el presente periodo, hemos alojado a 214 mujeres y 192 menores. Actualmente en Aragón hay 204 mujeres con dispositivos de alarma. Desde el Gobierno de Aragón hemos reivindicado en muchas ocasiones que la violencia por género es uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad y que su erradicación requiere de un compromiso firme y del impulso de políticas y recursos bien dotados presupuestariamente. Por ello, durante los 2 años de la presente legislatura hemos incrementado un 98% el presupuesto destinado a los recursos de atención integral a víctimas de violencia y hemos impulsado nuevos recursos como el de educadora familiar, que ha trabajado en el último año con 58 mujeres y 56 menores, y el de inserción laboral de víctimas de violencia de género, que se impulsó el año pasado a finales de año y que ya ha insertado laboralmente a 20 mujeres. Entre nuestras líneas de trabajo han estado también la actualización e impulso de los protocolos de actuación ante la violencia de género, la mutilación genital femenina y la trata y explotación sexual de mujeres y de niñas, y el incremento de acciones en materia de formación y sensibilización que también hemos reforzado durante el presente año. Hemos incrementado y hemos trabajado también en los recursos en el territorio, a través de los convenios que tenemos con las 32 comarcas de Aragón, que en el presente presupuesto se han incrementado un 79%. Este año, además, como novedad, abrimos una línea específica de trabajo en materia de violencia sexual contra mujeres y niñas. En junio impulsamos una campaña en colaboración con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el Instituto Aragonés de la Juventud,
Esta campaña se compuso, aparte de los carteles, de una serie de talleres que se han realizado por todo el territorio de Aragón, en concreto 82 talleres, de los cuales se han realizado ya 54, habiendo formado a más de 1000 jóvenes aragoneses en la prevención ante la violencia sexual contra las mujeres, y todavía nos quedan 28 talleres que se van a realizar antes de finalizar el año. Esperamos poder concluir 2017 habiendo realizado acciones de sensibilización y formación con más de 3000 jóvenes aragoneses. Además, la campaña se componía también de la difusión de pegatinas con el teléfono 900-504-405, que es el teléfono de atención a mujeres víctimas en Aragón, y también de una hoja de adhesión para que todas las entidades locales aragonesas se sumasen a la misma. Luego mi compañera Carmen, presidenta de la FAN, dará cuentas del compromiso de las entidades locales con esta campaña y explicará también cuántas y cuáles se han adherido a la misma. Fruto de este trabajo iniciado en materia de prevención y erradicación de la violencia sexual, quiero anunciar que a partir de enero vamos a impulsar el primer protocolo aragonés en materia de prevención y actuación ante violencia y agresiones sexuales contra mujeres y niñas en Aragón. Vamos a crear un recurso de atención integral especializado en materia de violencia sexual contra mujeres y contra niñas, y vamos a crear la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales en colaboración con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, cuyo logotipo ya os lo hemos pasado en la carpeta que os hemos entregado. Luego mi compañera Carmen explicará más en profundidad el contenido de esta red. El Gobierno de Aragón, y concluyo ya, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, ha manifestado y demostrado un compromiso firme con la prevención y erradicación de la violencia por género, de la violencia contra las mujeres y las niñas. Hemos destinado recursos humanos y presupuestarios y nos comprometemos a seguir trabajando por un Aragón más igualitario, por un Aragón libre de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación a participar en esta rueda de prensa por parte de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer. La verdad es que, como federación, no puedo mostrar nada más que el agradecimiento al Gobierno de Aragón por contar siempre con la Federación Aragonesa de Municipios, por contar siempre con las entidades locales en cualquier campaña o en cualquier iniciativa que nos toca, ¿no?, de alguna manera a las entidades locales. Es un compromiso el del Gobierno de Aragón que viene desde el comienzo de la legislatura, en concreto en este departamento, en esta Dirección General. El año pasado fuimos capaces de, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer, de sacar una guía para las entidades locales con un protocolo para violencia de género, para atender desde los ayuntamientos, desde las entidades locales, a las víctimas de violencia de género. Queríamos tener unos ayuntamientos libres y luchando contra la violencia de género, y bueno, esa fue la primera iniciativa que pusimos en marcha en el anterior año. Este año también hemos seguido colaborando con dos cosas muy importantes. Una, lo que decía, esa campaña que se comenzó en el verano, en junio de este año, el No es No, municipios libres de agresiones sexuales, y que se puso en marcha sobre todo un poco pensando en las fiestas de verano que llegaban, ¿no?, que es cuando parece que el índice de agresiones sexuales se produce en mayor número, ¿no? Muchos ayuntamientos, todos los ayuntamientos que se han adherido a esta campaña han estado comprometidos y están comprometidos con esta campaña, y lo han incorporado, esas comisiones de fiesta, en algunos casos lo han incorporado ese cartel dentro del programa de fiestas, ¿no?, tanto en la portada como en la contraportada, para tener claro que es algo con lo que tenemos que luchar. Y luego otra iniciativa en la que el Instituto Aragonés de la Mujer nos ha apoyado y que nos parece muy importante es en la puesta en marcha, en la presentación que hemos tenido este año, en octubre, de esa escuela de liderazgo y empoderamiento de cargos electas locales, de mujeres, de alcaldesas y concejalas. Creemos que también es importante la puesta en marcha, la visibilización de las mujeres que se dedican a la política local, para que cada día se incorporen más. Tan solo hay un 18% de mujeres alcaldesas. Creemos que estamos el 50% en la sociedad y, por lo tanto, se tiene que ver reflejado también en los cargos, ¿no?, en los cargos electas.
Como decía la directora, dentro de esa campaña que hemos puesto en marcha ya hay una serie de ayuntamientos y comarcas que se han adherido con distintas circunstancias. Ayuntamientos grandes, como puede ser Huesca, Calatayud, Cuarte de Huerva, y ayuntamientos muy pequeñitos que también están comprometidos pues con la lucha contra las agresiones sexuales, ¿no? Y además con continuidad. Esto no se queda solamente en un cartel, sino que va a haber esa red Raellas que presentaba la directora, esa red que se va a poner en marcha y que tiene un objetivo claro, que es el unir al mayor número posible de entidades locales aragonesas en la lucha contra las agresiones sexuales, ¿no? Y que va a tener un contenido, que va a ser la difusión de campañas contra las agresiones sexuales a través del mailing o a través de papel, la realización de talleres de sensibilización y de formación de manera periódica en todo el territorio aragonés, en las 3 provincias, la difusión de ese teléfono que comentaba antes la directora, ¿no? Para atender a las víctimas de violencia de género, y también el impulso que desde las entidades locales, en colaboración con el Instituto y su tejido asociativo, de cuantas acciones que consideremos oportunas en el territorio. Eso va a ser un poco esa red que se va a poner en marcha. Una red en la que ya se han incorporado esos ayuntamientos y esas comarcas que ya se han adherido a esta campaña, y que desde la Federación vamos en estos meses que quedan, vamos a dar un impulso para que sean cuantas más mejor y que puedan acceder, como os decía, a todos esos talleres de formación y sensibilización que se va a hacer en todo el territorio. Bueno, nosotras desde el IAM rechazamos mucho el homogeneizar en perfiles, tanto de víctimas como de agresores. La casuística es muy variada en cuanto a formación, situación socioeconómica, en cuanto a procedencia. No existe un prototipo de mujer que pueda sufrir violencia. Al final, esta violencia se origina, perpetúa y sustenta en una desigualdad estructural y, por tanto, es algo que puede sufrir cualquier mujer. Como decía anteriormente, el machismo es un factor de riesgo que puede sufrir cualquier mujer en nuestra sociedad, con lo cual no podemos hablar de perfiles o de prototipos porque no existen y porque estaríamos incurriendo quizás en determinados prejuicios o estereotipos que dañan mucho el discurso para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. En el informe, en los datos sobre llamadas al teléfono 900, sí que desagregamos el tipo de denuncia, el tipo de violencia que se efectúa y también las derivaciones. Estos datos se contienen en los informes y, además, mensualmente subimos los datos de llamadas a nuestra página web, de llamadas al teléfono 900, y sí que los desagregamos por motivo de llamada y por derivación, o bien a profesionales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Colegio de Abogacía, Colegio de Trabajo Social, etcétera. ¿Cuáles, según las llamadas que tenéis, suelen ser los motivos para que se desencadene un tipo de violencia sobre la mujer? Según los casos que os llegan, ¿cuáles son los más habituales que los provocan? Bueno, los casos más habituales fundamentalmente es el maltrato físico. Generalmente suele ser la principal causa de llamada al teléfono 900, pero hay otras causas. También existen maltrato psicológico, violencia sexual. O sea, como digo, está desagregado por motivo de llamada. El más frecuente, el más común es el maltrato físico, pero también se efectúan llamadas por otras formas de violencia. Bueno, este año hemos invertido más de 500.000 euros, o sea, hemos tenido un incremento de más de 500.000 euros respecto del presupuesto anterior en materia de violencia de género, de prevención y atención integral de la violencia de género. Entiendo entonces que en total más o menos es 1 millón de euros, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. Hemos recuperado cifras en materia, o sea, hablando en materia presupuestaria, hemos recuperado cifras de presupuestos de 2011, 2010, después de que se efectuaran recortes de más de 1,5 millones de euros. ¿Y ahí están incluidos también los convenios con las comarcas?
Sí, estarían incluidos los convenios con las comarcas porque en estos convenios con las comarcas fundamentalmente lo que hacemos es territorializar los recursos de atención integral a mujeres víctimas de violencia, es decir, que estos recursos estén accesibles a todas las mujeres con independencia de dónde vivan o de dónde desarrollen su proyecto vital. Está claro lo que tú decías, ¿no? Está claro que es... Ya está. Está claro, ¿no?, que es diferente, ¿no? Aquí el anonimato que te permite una gran ciudad no es lo que ocurre en el medio rural. Por eso nosotros, en esa anterior campaña que yo contaba de esa guía, lo que queríamos era no solamente tener una guía para poder actuar cuando al ayuntamiento se acercara una víctima de violencia de género, sino que se visibilizara que los ayuntamientos estamos comprometidos con las víctimas y que tienen las puertas abiertas, porque es el primer recurso que tienen en el medio rural, es precisamente el ayuntamiento, donde se acercan cuando ocurre cualquier cosa, también en el caso de la violencia de género, ¿no? Entonces, que se visibilizara a través de esa guía y a través de esos carteles que se han puesto en la mayoría de los tablones de anuncio de los 731 municipios, que supieran que los ayuntamientos estábamos para apoyarlas y para acompañarlas en esa situación, ¿no? Eso es básicamente. Desde luego está claro que es completamente distinto, pero a través de las comarcas también es cierto que se tienen los recursos para poder dar de alguna manera. Desde los ayuntamientos muchas veces no disponemos de técnicos ni de medios, pero inmediatamente se acude a las comarcas donde los servicios sociales están apoyando y colaborando. Bueno, nosotras no hacemos una interpretación de que exista mayor número, o mayor porcentaje de violencia, sino que se incrementan las denuncias, con lo cual, en cierta medida, sí que hacemos una lectura relativamente positiva, porque creemos que poco a poco va calando el discurso de que es necesario denunciar, de que las instituciones, como decía Carmen, disponen de una red de recursos de protección y atención integral a mujeres que han sufrido violencia y que, por tanto, tienen esa seguridad a la hora de denunciar. No obstante, quiero también incidir en que aunque se incremente el número de denuncias, todavía es un porcentaje muy minoritario respecto del grueso de violencia de género que existe en nuestra sociedad. Nosotras estimamos que se denuncia en torno a un 25% de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en la sociedad. En cualquier caso, sí que vemos, como bien indicas, que poco a poco el número de denuncias se incrementa y nosotras insistimos en que no responde a un incremento de violencia, sino a un incremento de denuncias. Y eso también es porque poco a poco existe una mayor concienciación social, poco a poco va calando el discurso de la necesidad de denunciar y bueno, en ese sentido sí que hacemos una lectura positiva, pero siempre teniendo en cuenta y teniendo en mente que todavía es muy minoritario el porcentaje de la violencia que se denuncia respecto del total que existe en nuestra sociedad. Sí, hablaba de 393 mujeres con orden de protección y 204 actualmente con dispositivos de alarma. A veces se comprueba que esos dispositivos, esas órdenes de protección, pues no dan el resultado que deberían. Y hay una corriente que habla de que el vigilado debería ser el agresor. No sé si hay algún tipo de proyecto, de protocolo o de opinión que tenga Gobierno de Aragón respecto a este asunto. Bueno, realmente respecto de los dispositivos de alarma, ya existen dispositivos para los agresores. En el caso de las mujeres, fundamentalmente es un teléfono móvil, una pulsera de emergencia, y en el caso de los hombres también son pulseras de seguimiento, con lo cual esos recursos sí que existen. Es cierto que como medida cautelar se ponen en muy pocos casos, sobre todo si comparamos el número total de denuncias y el número total de dispositivos que se ponen a los agresores. Bueno, nosotras sí que creemos que podría ser una medida interesante que se controlase al agresor, porque sería una forma de garantizar la protección de las mujeres. Al final su protección pasa necesariamente porque ellos estén lejos de ellas. Bueno, en cualquier caso sí que nosotras queremos lanzar un mensaje de que
positivo en el sentido de que en la inmensa mayoría de casos los recursos funcionan, las órdenes de protección funcionan y las mujeres reciben una atención integral garantista. Es cierto que cuando hablamos de violencia de género hablamos de situaciones muy dramáticas y en el caso de que alguno de estos recursos o alguno de estos protocolos fallen, las consecuencias pueden ser muy nefastas. Pero sí que queremos lanzar el mensaje a las mujeres de que en la inmensa mayoría de casos estos protocolos, estos recursos y los y las profesionales están trabajando desde la concienciación y desde la necesidad de ofrecer garantías a las mujeres. Y respecto de los recursos, sí que existen ya estos recursos, aunque es cierto que se ponen como medida cautelar en muy pocos casos, fundamentalmente en casos donde la valoración del riesgo es alta o incluso una valoración de riesgo extrema. Y este nuevo protocolo que se va a empezar a trabajar en enero, que me imagino que, bueno, hay que trabajarlo todavía, pero ¿qué idea lleváis de qué cosas nuevas puede aportar? Porque me imagino que ya existen, igual no se llaman así, pero existen protocolos de qué hacen cuando ocurren estas cosas. Entonces, ¿cuál es la carencia que se ha detectado o qué es lo que se va a intentar mejorar? Bueno, nosotras aquí en Aragón, como decía anteriormente, tenemos una ley de 2007 que este año cumple su 10º aniversario. Esta ley amplía el concepto de violencia contra las mujeres respecto de la ley orgánica de 2004. En la ley orgánica de 2004 el objeto es la violencia que se ejerce en el seno de una relación afectiva, es decir, de una relación de pareja o expareja. En el caso de nuestra ley autonómica se reconoce como forma de violencia contra las mujeres cualquier manifestación de violencia que se ejerce por el hecho de ser mujeres. Por tanto, amplía el concepto de violencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que actualmente, ciñéndonos a la ley orgánica, mucha de la violencia sexual queda fuera del objeto de una ley de violencia de género y, por tanto, no se está juzgando desde la perspectiva del género. Es decir, no se está juzgando desde la perspectiva de que una mujer es violentada sexualmente por el hecho de ser mujer y que ahí existen unos componentes de género. Nosotras en Aragón queremos hacer un protocolo sobre violencia sexual porque a día de hoy no existe. Queremos trabajarlo en colaboración con todas las instituciones que tienen competencias, porque no solo las tenemos el Gobierno de Aragón, nosotras tenemos las competencias fundamentalmente en materia educativa, en materia social, en materia sanitaria, pero también trabajaremos con justicia, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las entidades locales, como se ha elaborado el resto de protocolos y fundamentalmente lo que se trabajará a través de este protocolo es, por un lado, acciones de prevención, que también las acometeremos en colaboración con la red que comentaba antes Carmen, y, por otro lado, establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional ante una situación de agresión sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces vemos que es en la coordinación donde están fallando estos procesos, porque es cierto que hay muchos ámbitos competenciales implicados. Algunos de ellos, insisto, tienen competencias administrativas diferentes. En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es una competencia estatal, nosotras somos una competencia autonómica. Entonces, fundamentalmente, el objetivo del protocolo es coordinar y reforzar esos procesos y esos mecanismos para que sean garantistas para las mujeres y, por otro lado, situar la violencia sexual desde la perspectiva del género, desde la perspectiva de que a una mujer o a una niña se la violenta sexualmente porque ahí hay un componente de género. Bueno, sí que en el protocolo interinstitucional para la violencia de género que elaboramos y concluimos las mesas de trabajo en el mes de septiembre, desde la Dirección General de Igualdad y Familias plantearon una batería de medidas encaminadas a garantizar una mayor protección, una mayor seguridad de las mujeres en estos puntos, de las mujeres también y de los y las profesionales que trabajan allí. No obstante, quiero también dejar claro que la utilización o no de un punto de encuentro no depende del Gobierno de Aragón, sino de una sentencia judicial, es decir, es un juez o una jueza quien interpone una serie de medidas cautelares donde se refleja cómo deben producirse los intercambios de los hijos o las hijas en determinadas situaciones. Nosotras hemos dejado claro desde el Gobierno de Aragón que creemos que los puntos de encuentro no son un recurso para violencia de género y que a más lo que hemos defendido en la elaboración del Pacto de Estado contra la violencia de género es que cuando exista una sentencia firme por maltrato no puede mediar un régimen de visitas.
seguras, porque es situar a los hijos y a las hijas en una posición de vulnerabilidad e incluso en una situación de riesgo. Y lo estamos viendo también últimamente con el asesinato o la violencia contra los hijos y las hijas como herramientas e instrumentos para hacer daño a la madre. Por tanto, queremos dejar claro también cuál ha sido el posicionamiento del Gobierno de Aragón respecto de este tema. Creemos que los puntos de encuentro cumplen una función esencial y una función importante en otro tipo de conflictos que, desde luego, no son situaciones de violencia contra las mujeres. Luego, con respecto a la letra de ellas, ¿cuándo se va a poner en marcha? Porque habéis dicho si no se ha puesto ya, y un poco nos había dicho que el mayor caso de agresiones sexuales se producía sobre todo en los municipios más pequeños durante las fiestas patronales. Bueno, se va a poner, ya ha comentado la directora que se han empezado a hacer talleres, pero el año que viene va a ser cuando se va a poner en marcha esta red, con los ayuntamientos que ya se han adherido a esta campaña, que se adhirieron, con las comarcas, que también hay comarcas que se adhirieron, y se va a poner en marcha el año que viene. Yo lo que comentaba no es que se producían más en ayuntamientos pequeños, sino que en los municipios, en todos los municipios en general, con el tema de las fiestas de verano, por eso se sacó la campaña en el mes de junio, ¿no?, que es cuando más se incidió en el tema, el no es no, pues se da con el tema de las fiestas, ¿no? Tenemos, bueno, las fiestas de San Fermín, no vamos a nombrar otras, ¿no?, por no nombrar ninguna de nuestra comunidad, pero es así, ¿no? Entonces, esa campaña nos parecía importante el compromiso de las entidades locales en la lucha contra las agresiones sexuales que, de alguna manera, se suelen dar en épocas festivas, ¿no? Pero no en los municipios más pequeños, sino en general, en todos los municipios cuando se están dando las fiestas patronales o fiestas de verano. Pues ahora mismo unos 40 y tantos, y sí, unos 50 aproximadamente, y unas 8 comarcas. Y ya te digo, con distintas características, ayuntamientos muy grandes, muy pequeños, están todos poco a poco adhiriéndose a la campaña. Vamos a darle un impulso porque creo que es importante que todos estén en la red, que todos estén implicados en la prevención y actuación ante la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y creo que está claro, desde luego, desde las entidades locales, para nosotros es muy importante que se visibilice que las entidades locales somos unas administraciones donde vamos a proteger, vamos a apoyar y vamos a acompañar a las víctimas. ¿Las llamadas que recibe el teléfono son en su mayoría de las víctimas o no sé si veis si llama el entorno o gente, porque últimamente también se hace mucho hincapié en el hecho de que el entorno esté concienciado para que ponga remedio también? No sé si me llamas. El teléfono 900 recibe las llamadas de todo Aragón y las que se efectúan al 016, que nos las remiten al 900. Fundamentalmente, el grueso son llamadas de las propias víctimas. Sí que es cierto que poco a poco vemos que hay mayor implicación del entorno en la denuncia, pero fundamentalmente las llamadas las efectúan las mujeres. Y en este punto sí que es importante recalcar un dato que salió en la última macroencuesta sobre violencia de género que efectuó la Delegación para la Violencia de Género del Ministerio, porque nos parecía importante respecto de lo que comentas de la implicación del entorno. En esta macroencuesta salía un dato que decía que cuando la mujer que sufre violencia es menor de 40 años, más del 80% de su entorno la anima a denunciar, la apoya en la denuncia. Sin embargo, cuando la mujer es mayor de 65 años, este apoyo por parte del entorno se reduce al 50%, con lo cual vemos que todavía siguen perdurando algunos discursos sobre que hay que aguantar o algunos prejuicios respecto de la violencia de género en mujeres mayores. Es otra línea de trabajo que nosotras hemos impulsado porque nos parece fundamental y lo hemos hecho porque creemos que hay que incorporar el principio de interseccionalidad al abordaje de la violencia, es decir, incluir el principio de interseccionalidad para dar una atención especializada e integral a las diferentes especificidades y las diferentes realidades con las que nos podemos encontrar. No es lo mismo un maltrato, una violencia contra una mujer mayor que contra una mujer joven, porque las herramientas son diferentes, porque los mecanismos son diferentes, porque las casuísticas son diferentes y, por tanto, para que el abordaje de la violencia sea efectivo, tenemos que ir a las características y a las especificidades. En cualquier caso, por responder de manera más concreta, sí que sigue siendo fundamentalmente la mujer quien efectúa la llamada.
Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, os hemos dado una carpeta con información, pero si tuvierais alguna duda, pues nos la hacíais llegar. Gracias.